Estados Unidos recupera el rescate pagado a los hackers rusos que bloquearon un oleoducto y dejaron sin gasolina a la costa este. Colonial Pipeline transfirió 4,4 millones a los criminales rusos en contra del consejo del FBI, pero suministró información clave para rastrear las criptomonedas en una operación policial única. El Departamento de Justicia ha recuperado la mayor parte del rescate multimillonario que la empresa Colonial Pipeline, con sede en el estado de Georgia, decidió pagar a un grupo de hackers rusos para frenar el ciberataque a su oleoducto en la costa este, el mayor del país, que dejó sin suministro a gasolineras y provocó una declaración de emergencia en varios estados del área. La compañía pagó $4,4 millones a los hackers, según explicó su director ejecutivo Joseph Blum al director de Wall Street Journal, debido a la necesidad de reanudar el suministro lo antes posible tras el cierre del 7 de mayo, que duró una semana y pese a las advertencias del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, y de otras autoridades que recomiendan no ceder al chantaje para no alimentar este tipo de delitos. Sin embargo, la colaboración con el FBI también puede ofrecer buenos resultados, como en esta ocasión, según indicó el director del buró Christopher Wray al citado diario. La clave en este caso radica en que el pago se realizó en criptomonedas, una herramienta financiera, y siguiendo las instrucciones de las autoridades federales, se pudo hacer un seguimiento que finalmente ha permitido recuperar el dinero, según informa la cadena CNN. Se trata de la primera operación policial de este tipo y refleja, según la agencia de noticias de Associated Press, el impulso cada vez más agresivo de las autoridades estadounidenses contra los ciberataques que están poniendo en vilo infraestructura vital, desde teléfonos 911 de emergencia hasta hospitales o sistemas de transporte, y pueden terminar costando vidas humanas. Seguiremos usando todas nuestras herramientas y todos nuestros recursos para aumentar el precio a pagar y las consecuencias de estos ataques, dijo la vicefiscal general Lisa Monaco en una conferencia de prensa este lunes. Corte Suprema determina que portadores del TPS que entraron ilegalmente no son elegibles para la residencia permanente. Por unanimidad 9-0, los magistrados señalaron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que la elegibilidad para el estatus de residente generalmente requiere una admisión en el país, definida como la entrada legal, y que el beneficio humanitario no elimina el efecto de una entrada ilegal. La Corte Suprema de Justicia falló este lunes que los titulares del estatus de protección temporal TPS y que entraron ilegalmente al país no son elegibles para convertirse en residentes legales permanentes y por consiguiente tener acceso a la Green Card. En una decisión unánime 9-0, los magistrados señalaron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad INE establece que la elegibilidad para el estatus de residentes permanentes generalmente requiere una admisión en el país, definida como la entrada legal del extranjero en Estados Unidos después de la inspección y autorización de un oficial de inmigración. Por ello, determinaron que el TPS no elimina el efecto de esa entrada ilegal en aquellos casos donde el titular del beneficio entró a Estados Unidos sin autorización. Fallo muy duro. Como un fallo muy duro, calificó el abogado José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, la decisión de la Corte Suprema. Es una decisión increíble. Ahora la pregunta de los 100 millones es, ¿cómo no se trata de una admisión y no cuenta para la residencia? ¿Qué pasará con todos aquellos a quienes ya se les otorgó la Green Card en los 3 circuitos en las que estaba disponible? El mismo Guerrero responde: la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración no debería tomar ninguna acción porque en ese momento la ley era esa, que ciertos beneficiarios del TPS podrían obtener la residencia a través de sus cónyuges estadounidenses e hijos ciudadanos mayores de edad.
pero lamentablemente todo el que tenga TPS y entró ilegalmente al país deberá seguir esperando para ver si el Congreso pasa una ley y puedan tener acceso a un camino hacia la regularización permanente. Sin duda se trata de un fallo muy duro. De acuerdo con el dictamen, quienes ingresaron a Estados Unidos con visa y registraron una admisión legal, no les afecta el fallo. El caso Sánchez. La decisión de la Corte obedeció a la revisión del caso del inmigrante salvadoreño José Santos Sánchez, quien desafió la denegación de su solicitud para convertirse en residente legal permanente, LPR, en Estados Unidos. Sánchez entró sin autorización al país en 1997. 4 años más tarde, en 2001, el entonces gobierno de George Bush le otorgó el estatus de protección temporal TPS, programa que fue aprobado tras 2 terremotos registrados en ese país centroamericano el 13 de enero y el 13 de febrero de ese año. El TPS difiere temporalmente la deportación de los beneficiarios y otorga además una autorización de empleo válida por el tiempo de duración del amparo. La petición de residencia de Sánchez fue presentada por su empleador. La batalla judicial. La apelación del caso Sánchez derivó en 3 fallos favorables emitidos por las Cortes de Apelaciones de los circuitos sexto, octavo y noveno, quienes avalaron que los cónyuges estadounidenses e hijos ciudadanos mayores de 21 años podían pedir la residencia de sus esposos o padres titulares de TPS. Pero las Cortes de Apelaciones de los circuitos tercero y quinto, tras alegaciones presentadas durante el gobierno de Donald Trump, fallaron en contra. La diferencia de opinión derivó en que el caso fuera enviado por el Departamento de Justicia al máximo tribunal de justicia del país. El debate judicial se centró en que si los extranjeros indocumentados que están protegidos por el programa humanitario e ingresaron a Estados Unidos sin haber sido inspeccionados, califican para pedir la residencia. Los circuitos donde ciertos beneficiarios de TPS eran elegibles para la residencia eran: Sexto Circuito de Apelaciones, Missouri, Wisconsin, Indiana, Illinois, Kentucky y Tennessee. Octavo Circuito de Apelaciones, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri y Nebraska. Noveno Circuito de Apelaciones, Alaska, Hawái, Guam, California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Arizona y las Islas Marianas del Norte. Los casos pendientes. En cuanto a las solicitudes de residencia es pendiente de casos presentados en los 3 circuitos donde el beneficio de la residencia era permitido, abogados consultados dijeron que hay preguntas que todavía no tienen respuestas. En cuanto a aquellas residencias que ya fueron otorgadas, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, UCIS, no se les va a quitar porque no fueron incorrectamente aprobados esos casos, dice Alex Galvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. El problema es para las personas que tienen casos pendientes pero que fueron sometidos antes de la decisión de la Corte. La pregunta es ¿qué van a hacer con ellos y la seguirán procesando? Imagino que la UCIS tendrá que pronunciarse al respecto, indicó. Galvez dijo además que a partir del instante en que se produjo el dictamen del máximo tribunal de justicia, la decisión se convirtió en ley. ¿Qué pasará con los Dreamers? La decisión de este lunes que cierra el paso a la residencia a miles de titulares de TPS constituye un llamado de atención a miles de Dreamers que tienen una protección humanitaria similar y presionan para que cuando regresen luego de una salida autorizada, registren una entrada legal a Estados Unidos y puedan ser elegibles para convertirse en residentes legales permanentes. Una disputa paralela que no ha llegado a la Corte Suprema, pero el fallo de este lunes, sin lugar a dudas, le cierra la puerta, dijo Galvez. La única solución para estos 2 grupos de inmigrantes en riesgo es que el Senado apruebe las iniciativas de ley que pasó la Cámara de Representantes el 18 de marzo, indicó. Ese día, la Cámara Baja, con apoyo bipartidista, aprobó los 2 proyectos, uno para Dreamers y titulares de TPS y otro para trabajadores agrícolas que incluyen un camino a la residencia. Tras un plazo de 5 años, los beneficiarios serán elegibles para convertirse en ciudadanos.
Los republicanos advirtieron que no apoyarán ambos planes hasta que el gobierno de Biden no ponga fin a la crisis en la frontera con México.